Sí, buenos días, muchas gracias y pues bienvenidos todos los que hoy nos visitan en línea y los que están aquí presentes. Un tema interesante, atención en los servicios de salud libre de discriminación. ¿Qué es lo que significa eso y qué es el objetivo principal? Todos los que estamos involucrados en el sistema de salud, sea el personaje que intervenga en el proceso de atención hacia un paciente, que es múltiple, que es muy variado, tenemos por objetivo cuidar mucho este punto. Recordemos que los pacientes que acuden traen de por sí ya una situación en, en su entorno familiar, en su entorno profesional, en su sistema inmunológico, en su sistema personal, en fin, trae todo un conjunto de situaciones que si a esto le agregamos nosotros procesos de discriminación, hacen todavía más complicada la atención de un paciente. Yo no sé si recuerdan a este personaje, muy famoso en la televisión, y me gustaría conocer algunos conceptos que ustedes tienen sobre esta imagen. ¿Alguien puede dar alguna idea? Eligio. Pues es una persona con un carácter muy fuerte, con decisiones o manera de expresarse no comunes que podrían llegar a en determinado momento a ser ofensivas. En un momento llegan a ser ofensivos. Señorita, ¿algún comentario? Creo que sí lo ha visto. Pues que, pues que es muy inteligente y nada más. ¿Un comentario? Una persona sarcástica también. Y una persona Sientes muchas veces. sarcástica y ofende. No ha visto la serie. Muy bien. Bueno, el comentario, perdón. Adelante, licenciada. Lo que sí nos muestra en todos los capítulos, porque soy fan de Doctor House, es que sin importar el paciente, a todos les dedica el mismo esfuerzo y el mismo tiempo porque él se enfoca en lo que es encontrar la enfermedad, independientemente de cómo sea su persona, ¿verdad? Su personalidad. O sea, nos encontramos con un personaje que tiene una personal, una forma de ser, su generis especial. Mas, sin embargo, independientemente, como dice la licenciada, independientemente de con quién trata, se trata de mantener siempre en un estado medio. Es decir, su comportamiento se mantiene estable en ese sentido. Pero ¿a qué viene el tema? Si recordamos nosotros lo que hoy estamos viviendo en los últimos 10 años o 15 años de la historia, ha sido un proceso muy fuerte, un movimiento muy importante a nivel internacional, todo lo que está sucediendo en la cuestión de preferencia sexual, en la preferencia de género, etcétera. Y es decir, cómo es que debemos de comportarnos ante esta situación. Independientemente de toda la forma que tenemos nosotros de ser o de pensar o de creer, es algo que está sucediendo y es un movimiento importante. El mundo ha cambiado. Y entonces, en ese cambio, tenemos quienes estamos en el sistema de salud propiamente hablando de ese sistema, tenemos que implementar estrategias, tanto profesionales como personales. Aquí salió muy oscuro, pero según el comentario estadístico de CONAPRED, dice que más del 24% de las personas que hoy se denominan LGBTI, que son las siglas que se acomodan en este rubro, más del 24% fueron rechazadas o vieron que había una discriminación por parte del área médica, por parte del servicio de salud, 24%. Es decir, si nosotros enfocamos ese porcentaje, ese gran porcentaje en la atención, ¿qué tipo de alternativas se le brinda a ese tipo de pacientes? ¿Qué tipo de situaciones le vamos a dar acomodo o resolverle el problema? Quizá por un tipo de preferencia, quizá por un tipo de pensamientos, quizá por un tipo de comportamiento, y nosotros estigmatizamos a este tipo de pacientes y los ponemos en un cuadro especial y le damos un tratamiento especial.
porque aún tenemos una serie de paradigmas en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, que nos hace limitar ese tipo de atención. Si nosotros investigáramos un poquito más adentro de cada situación, de cada paciente, en sus características, pudiéramos decir, bueno, ¿por qué se vive de esta manera? ¿Por qué son de esta manera? ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué el paciente que tiene una discapacidad piensa de esta manera? ¿Por qué se comporta de esta manera? Nosotros no lo sabemos. O sea, si nos metemos al interior de un paciente, al pensamiento estrictamente hablando, pudiéramos encontrar muchas situaciones del por qué. Pero nuestro trabajo no consiste en investigar el por qué las situaciones se están brindando o por qué el comportamiento de una persona. Simplemente tenemos que ser muy empáticos en una situación, tener mucha flexibilidad de pensamiento, y eso se obtiene gracias a la práctica. Es decir, ser flexible de pensamiento es a través del comportamiento continuado, del tratamiento diario que cada uno de nosotros debe tener. No podemos ser flexibles de la noche a la mañana. Tenemos que entrar en un proceso continuado y estar conscientes que ese proceso nos va a llevar a poder brindar una mejor atención integral a un paciente. Llámese en las características que se llame, porque la discriminación no solamente entra en la cuestión de género o creencia o de predilección sexual, también entra en una serie de situaciones propias que vemos. El paciente que tiene, por su economía, no está en el mejor estado solvente, que viene de un ejido, que ha viajado kilómetros para llegar a este hospital, que ha pasado por una serie de circunstancias muy diferentes a las nuestras. Quizás nosotros nos levantamos a las 7, tenemos el café listo, tenemos el almuerzo listo y llegamos ahora a nuestro trabajo. Pero esos pacientes vienen desde muy lejos, ¿verdad? Haciendo una serie de situaciones en su vida para poder llegar a una cita a este hospital. Y resulta ser que llegan con muchos sacrificios y se atrasan 5 minutos en su atención, llegan 5 minutos retardados y lo único que reciben por parte nuestra es la negación. Le negamos la atención. ¿Por qué? No sé. Y me viene a la colación una historia que a mí me encanta mucho cuando pasan esa serie de cosas. Y yo les pregunto, bueno, ¿y usted ya pateó su gato? Y la historia es muy simple, ¿no? Cuando un ejecutivo regaña a su secretaria porque no le entregó ciertas características de trabajo que él quería, la secretaria se enoja y le echa la culpa al auxiliar, la auxiliar le echa la culpa al vigilante porque no le abrió a tiempo su escritorio y su oficina, y el vigilante le echa la culpa a la esposa porque no le entregó a tiempo su lonche, su alimento, y la esposa le echa la culpa al hijo. Y el hijo pues no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces en eso pasa el gato y lo patea. Y el gato se queda, bueno, ¿y yo por qué? O sea, todo ese proceso que vive esta situación, al final de cuentas alguien patea el gato de alguien. Yo no sé por qué a veces nosotros rechazamos una atención porque patearíamos el gato el día de hoy. Quizá el paciente ese que llegó, que lo vimos o con capacidades diferentes o con diferentes tipos de comportamientos, etcétera, que no encaja dentro de nuestros cuadros mentales, le brindamos una discriminación y lo rechazamos simplemente porque no entra en nuestro cuadro. Entonces perdemos el objetivo del por qué estamos nosotros en el servicio de salud. La historia de las galletitas y la estación del tren. Cuenta la historia que una vez una señora estaba en una estación de tren y el tren paró por unos minutos en esa estación. Resulta ser que la señora baja del tren y se va a una tiendita por ahí, compra unas galletas y compra un café y se sienta tranquilamente en una banca. Cuando de pronto llega un joven, se sienta en la banca al lado de ella y el joven empieza a comerse las galletas, ¿verdad? Se come las galletas y la señora se le queda viendo diciendo, pues son mis galletas, ¿verdad? ¿Por qué te las comes? Mas no le dice nada. El joven sigue leyendo su periódico y sigue comiéndose las galletas, una por una, y al final, la última que le queda la parte a la mitad y se la da a la señora. La señora la toma, no le dice nada, se va bien enojada, se sube al tren, y en el tren, ¿qué creen que pasó? Abre su bolso y allí se encontró las galletas. Se llama parálisis paradigmática. Grábense bien ese término. Nosotros sufrimos de parálisis paradigmática porque pensamos nosotros que a veces las cosas son de una manera porque así estamos formados, porque nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra ideología, etcétera, 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 nos hace llegar a un punto de referencia.
nos hace tratar a la gente de acuerdo a la óptica que nosotros estamos acostumbrados a tratar y no tenemos flexibilidad. El objetivo es contar con profesionales de salud. Ese es nuestro objetivo, capaces de atender las necesidades de las poblaciones. ¿Qué tipo de poblaciones? Bueno, la lésbica, la gay, la bisexual, la transexual y la de género independiente intersexual. Con enfoque de derechos humanos. Ese es un movimiento internacional. Es decir, si nosotros pensamos de manera diferente, los tratamos diferentes a todo este núcleo de situación que se está presentando, entonces entramos en un problema de derechos humanos internacionales. De esta manera resulta indispensable integrar, además de enfoque de justicia social, que proporcionen a todas las personas una igualdad de oportunidades para disfrutar de los servicios que proporciona el sector público. Es decir, nuestra misión es tratar a todos por igual para brindar un servicio equitativo, para brindar una atención integral. ¿Cómo es que nos comportamos ante una situación de salud? ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos de una manera diferente siempre? Pues tiene mucho que ver con los valores que cada uno de nosotros tiene, en la forma de nuestra educación, la forma en que nos fuimos creados, en el entorno que nos creamos, nuestras creencias, que muchas veces son tan fuertes las creencias, que nos hacen mover grandes estructuras personales, porque creemos nosotros que así es. Y lo más triste del caso es que decimos, ¿para qué cambiar? Ya no tengo por qué cambiar, yo estoy hecho de esta manera y nada me va a hacer cambiar. Entonces, cuando esto empieza a suceder, las creencias son lo que nos mueven. Entonces, tenemos que tener la flexibilidad de poder cambiar nuestras creencias y modificarlas para poder adaptarnos a un sistema. Es complicado, sí, es bien complicado, pero tiene que ver mucho con tu flexibilidad. Y ahí les va el comentario. Ojalá nunca nos pase a nosotros. Ojalá, Dios quiera, que nunca nos suceda una situación de este tipo. Pero creo que como personaje del sector salud, hemos visto pacientes que tienen problemas de secuela de una EBC, por ejemplo, secuela de un accidente vascular cerebral. Y se quedan estáticos, o sea, el resto de su vida están condenados a tener una secuela. Simplemente porque su estructura mental, su estructura neuronal está hecha de un proceso, está trazada en una ruta neuronal que no nos permite movernos hacia otro espacio. Porque durante toda su vida tuvieron una parálisis paradigmática en sus creencias. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de manera diferente, te empiezas a mover de manera diferente, empiezas a actuar, a tener conductas diferentes y las empiezas a asimilar y a procesar, empieza a cambiar tu ruta neuronal. Es decir, te estás creando una opción, una opción. Dice que el manjar de los dioses son las opciones. Entonces, si tú tienes una opción en tu vida, puede ser que el día que tengamos una secuela de una situación de accidente vascular, tengamos una alternativa diferente. Es decir, si yo estoy acostumbrado a caminar de ABC, puedo caminar de AJ o AW, no sé, puedo tener alternativas neuronales. Esto me permite a mí ser más flexible. Y al tener flexibilidad mental, tengo oportunidad de cambiar mis creencias. Y eso me permite ser más empático, más flexible. Entonces, ¿cuál será la moraleja? Practiquemos la flexibilidad neuronal, la flexibilidad mental, haciendo cosas diferentes. Es decir, si tú acostumbras a ir a tu casa por el mismo camino, pues cámbiale de camino. Si acostumbras a vestirte de una manera, pues vístete de manera diferente. Si acostumbras a ponerte unos zapatos de un color porque combinan con tu pantalón o con tu ropa, pues cámbiale. O sea, haz tus cambios. De esta manera estás ejercitando la neurona y te permite tener esa plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal, es decir, la estamos elongando. Y una vez que elongamos más esas neuronas, tenemos capacidad de poder cambiar nuestras creencias. Somos más flexibles. Los paradigmas, pues es la forma en que nosotros vemos el mundo, ¿eh? Son nuestros mapas mentales. Todos tenemos mapas mentales. Por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestra experiencia, por la educación, por lo que tú gustes y mandes. Tenemos paradigmas. Y a veces no nos salimos de ahí. Pensamos que todo tiene que estar ahí. Yo no sé si recuerden la historia de los relojes suizos, pero hace muchos años, allá en 1970, hacia atrás, los mejores relojes eran los suizos. Y resulta ser que para hacer un reloj exacto, que era el suizo,
tenía una maquinaria muy específica, muy especial. Entonces, los suizos fabricaron miles y miles de piezas para poder cambiar los relojes, porque ellos decían que los mejores relojes eran los suizos. En aquella ocasión hubo la Feria de los Relojeros a nivel internacional. Y unos jóvenes americanos resulta ser que crearon un reloj que no necesitaba tanta maquinaria. Era un reloj de cuarzo, de una pila especial, que era mucho más exacto todavía que el reloj suizo. Cuando esos amigos le presentan el proyecto a los suizos, ¿qué creen que hicieron los suizos? Parálisis paradigmática. Dijeron, ¿cómo? Si nosotros somos los mejores del mundo. ¿Cómo te atreves tú a traer un reloj que no tiene ni siquiera maquinaria y me dices que es más exacto que los míos? En ese momento, ellos rechazaron la oferta, los suizos rechazaron la oferta de estos amigos y ellos, inquietos, se fueron al Japón. Y en Japón compraron la idea. Entonces empezaron a crear precisamente los relojes de cuarzo, que eran más exactos. Yo no sé ustedes cuántos traigan un reloj de maquinaria, pero ahorita el reloj que predomina pues, es el reloj de cuarzo, reloj de batería. Entonces, desplazaron a los relojeros suizos. Eso es un proceso de paradigma. Entonces, si no podemos romper con esos paradigmas, estamos condenados a sufrir una situación de atraso o de no flexibilidad. La otra situación son la filosofía, la educación que nosotros tenemos, la cultura, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, la forma en que yo debo de enfrentar una situación. Si todo este proceso me está creando a mí una oportunidad de tener opciones, no solamente voy a tener opciones en mi vida laboral, sino que en mi vida personal también. Ser más flexible me permite tener a mí una oportunidad más. Una vez yo le preguntaba a un grupo de jóvenes, oye, si tú estuvieras en un cine, donde está todo cerrado, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas al cine? Pues lo primero que yo hago cuando llego al cine, pues bueno, cuando íbamos al cine, ¿no? Ya estaba muy complicado. Pero lo primero que hacíamos era comprar nuestras palomitas, nuestro refresco, y llegábamos, buscábamos un lugar y nos sentábamos. Y ya veíamos la película tranquilamente. No, nuestra mente no pasaba algo más. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si se empieza un conato de incendio ahí en la esquina del cine? Esa sala en menos de 3 minutos se va a poner sabroso. ¿Qué harías tú? Muchos dijeron, no, yo tranquilamente caminaría a la puerta, ¿sí? ¿Seguro? ¿Qué es lo que harías? Yo te preguntaría a ti, ¿qué harías en un momento de esos? ¿Corres, brincas, saltas o qué es lo que haces? Sales corriendo, ¿ah? ¿Por dónde sales? Por los pasillos. Entonces, porque estamos, sí, pero no la vimos. O sea, cuando llegamos no vimos dónde estaba la salida de emergencia ni dónde estaba el extinguidor. Te tocó uno. ¿Y cómo fue la experiencia? Segura. Entonces, eso nos da opciones. Entonces, el poder tener una flexibilidad en nuestra mente nos da opciones en un momento dado de riesgo. Muy bien. La empatía, que es otro sentido también que tenemos que poner en práctica, ser empáticos, independientemente del color, de la situación, del estado de pobreza o de riqueza, del estatus que guarde un paciente, tenemos que tener esa empatía. La empatía se logra gracias al crecimiento continuado de cada persona y es un crecimiento personal. Es decir, para poder yo tener la flexibilidad de poder atender a un paciente en diferentes sentidos, ser empático, pues todo tiene que empezar desde que yo me levanto, ¿verdad? Mi empatía empieza desde que me levanto y tengo que tener un proceso interno para hacer que ese día sea diferente, para hacer que este día que hoy está pasando yo pueda brindar lo mejor de mí, porque para eso estoy. O sea, mi misión personal tiene un efecto y ese efecto va hacia diferentes personas del trato diario. Si yo no soy empático, tengo el grave problema de enfrentarme a situaciones de grave riesgo personal. Y eso va a ser algo increíble. Por ejemplo, hace muchos años hice un experimento de decir, si un paciente le tomas una muestra de líquido extracelular y es un paciente al cual se le maldice mucho, se le insulta mucho, la estructura celular que se encuentra en ese momento en ese paciente
está toda distorsionada, está toda irregular. En cambio, otro experimento que hicieron con otro paciente al cual le daban palabras agradables, palabras de consuelo, palabras de amor, le daban bendiciones, etcétera, su estructura era completamente diferente. Nuestro entorno es 75% agua. Entonces, ¿por qué si no cambiamos ese estado interno de nuestro cuerpo hacia un estado positivo y le damos una mejor oportunidad a nuestro cuerpo de poder vivir más tiempo en mejores condiciones de salud? Yo no sé si ustedes han pensado, yo creo que a veces pensamos que la vejez nunca nos va a llegar a nosotros. O sea, la vejez es algo que está muy retirado, que va a pasar. La muerte es algo que nos va a pasar, quizá muy retirado. Pero ¿cómo te gustaría llegar a un estado adulto? ¿Con capacidades diferentes o sin capacidades diferentes? Entonces todo va a depender cómo empiezas a trabajar tu estado interno, tu estado emocional, cómo están tus células por dentro. Si las mantienes flexibles, empáticas hacia lo demás, lo que estás haciendo para ti mismo es logrando avanzar un poco más hacia tu estado de salud, un estado equilibrado. Pero si llegas enojado, pateaste tu gato, si lo regañas a la paciente que te toca porque huele mal, porque se ve mal, porque, etcétera, por lo que sea. Si ese es tu estado diario normal cuando tienes de lunes a domingo a sábado que trabajas bajo un sistema de ese tipo, pues lo único que te estás condenando a ti mismo es precisamente a eso, a un estado desagradable interior. Es decir, te envejeces más rápido, te enfermas más rápido y te pueden pasar miles de cosas. Es decir, la empatía tiene un gran beneficio personal, no solamente laboral. ¿O no sé qué opinas, Daniel? ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo contigo. Cada día uno tiene su experiencia personal en la vida. Todo eso que comentas pues son valores, una serie de circunstancias que uno en la vida va aprendiendo. El que quiera aprender, el que tenga interés en vivir mejor, el que tenga interés en ser un mejor individuo, tener formación para dejarle un legado cultural a la gente. O sea, hay muchas formas de cómo ve uno la vida y entre mejor la veas, entre más seas bondadoso con la vida que te da, es la mejor forma de vivir una mejor experiencia para seguir viviendo y con alegría y con ánimo y con optimismo. Muy bien, perfecto, un muy buen comentario. La historia de cada uno de nosotros, cada uno trae nuestra propia historia. Quien ha vivido historias diferentes, ninguna se parece a otra, todos somos seres únicos. Entonces ese estado de ser único nos permite a nosotros tener experiencias. No es lo mismo vivir una experiencia en común porque la capto de manera diferente y cada quien la va a captar de manera diferente. Y el mensaje, como dice el doctor Daniel, será diferente para cada uno de nosotros. De ahí donde tenemos que nosotros apalancarnos en esa experiencia, empoderarnos para poder dar el giro hacia adelante. Cada quien ha visto situaciones diferentes, ya sea por terceras personas o experiencias personales, y hemos visto la situación muy cercana. Y eso nos permite a nosotros valorar lo que tenemos, la situación que vivimos y decir, oye, pues para empezar, estamos en un hospital precioso, como estructura precioso, con todo lo que tenemos aquí adentro, increíble, en comparación a otros hospitales dentro de la ciudad. Entonces dice uno, oye, pues si soy en el mejor lugar de la ciudad y con todo un esquema increíble, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no vivirlo plenamente? ¿Por qué verlo como algo secundario, terciario y no verlo como lo que es? Y eso nos está atrasando mucho el crecimiento personal. La formación familiar, bueno, cada quien tiene sus experiencias, por qué lo formaron, si era una familia unida, desunida, etcétera, etcétera. Eso nos da un componente para hacer que nosotros nos comportemos el día a día de acuerdo a todo esto. Experiencias poco agradables, a veces porque vivimos una situación decimos que fracasamos, ¿verdad? En el concepto de fracaso dice que no hay fracaso, simplemente son formas diferentes de hacer las cosas. Hoy fracasaste, no, simplemente fue una forma de hacer lo que no era la adecuada. Y si no funciona algo en tu vida porque crees que estás fracasando, cambia la forma. Si no te gusta escuchar AM, cambia la FM, ¿verdad? Entonces va a ser diferente la sintonía. Si nuestra experiencia personal no es la adecuada, cámbiala. Disfrútala, modifícala, para que precisamente esa formación que en un momento dado está haciendo llagas en tu cuerpo, la puedas superar.
Modelos equivocados. A veces nuestro modelo personal que tenemos sobre los conceptos de trato es porque copiamos un modelo, quizá en un maestro, quizá en nuestros padres, quizá en alguien a quien nosotros le teníamos mucho respeto, copiamos un modelo equivocado. Y como ese era nuestro mundo, pensamos que era el mejor. No le permitimos a nuestros esquemas mentales poder experimentar nuevos modelos. Y en eso nos atoramos. Pensamos que ese es el adecuado y no queremos ver más. Cuando nosotros podemos observar a través de las experiencias de terceros qué es lo que empiezan a vivir y tú lo capitalizas, es decir, no tenemos que vivir la experiencia de un tercero la experiencia personal para decir yo tengo la experiencia. Cuando tú observas detenidamente, escuchas, sientes aquella situación terciada, puedes crecer mucho más rápido, porque en tu almacenaje de experiencias tienes cosas a tu favor que te va a permitir crecer, tener flexibilidad, y eso nos permite tener forma de tratar. Situaciones de formación personal, las capacitaciones es algo, ¿verdad? Y a veces, ay, ¿qué me van a enseñar? Yo ya sé todo, yo no tengo nada que aprender. Pero cuando tienes una mentalidad abierta para poder recibir información diferente, conceptos diferentes, captas. Y entonces dices, ese es un avance que yo puedo tener en mi vida. Y lo más triste es que no tenemos opciones. Decíamos que el manjar de los dioses eran las opciones. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de experimentar opciones, tenemos formas de abarcar más diferente. Cada paciente, cada ser que nosotros atendemos, que tenemos la oportunidad de atender, no tiene que ser médico o enfermera, pueden ser licenciados en sistemas que atiende a través de su recurso, desde su trinchera prácticamente está haciendo una gran operación para el servicio de todos nosotros. En este caso, está actuando a nivel interno para poderlo exportar al exterior. Entonces, esto nos permite tener grandes ventajas. Si pensamos que nuestro trabajo que hacemos en el lugar donde estamos, le damos un servicio adicional a los pacientes. Si nosotros hacemos un trabajo muy especial en nuestra área, les aseguro que el siguiente usuario al que le toca atender esa situación lo recibe de una manera más fácil y lo va a poder experimentar y exportar con más facilidad. Esto es la forma en cómo nos comportamos ante una situación de salud. Cuando tenemos mucha arrogancia, cuando tenemos mucho orgullo en nuestro corazón, cuando pensamos que somos lo único y lo plus ultra del mundo y por eso atendemos, con mucho desprecio y despotismo a las personas, nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de lo básico. Cuando alguna vez soñamos en ser médicos o ser enfermeras o ser trabajadora social, tuvimos en nuestro pensamiento, sembramos una semilla. Es como el árbol cuando nace de una semilla. La semilla sabe que es un árbol. Ella no se pregunta y no se dice que es una semilla, simplemente ella sabe que es un árbol. Nosotros cuando decidimos ser profesionistas de salud en algún concepto de estos, sabíamos que lo íbamos a hacer, porque nuestro corazón latía con tal intensidad hasta llegar a ser lo que hoy somos. ¿Por qué? Porque lo soñamos, y si lo podemos soñar, lo podemos crear en nuestra mente, y si lo podemos crear, lo podemos hacer sustancial. Es decir, estos fueron nuestros básicos, pero se nos olvidó. En alguna etapa de nuestra vida se nos olvidó que esto era nuestro sueño para llegar a ser. Yo me acuerdo cuando entrevistaba a los muchachos de medicina, le digo, ¿y por qué quieres ser médico? No, es que yo quiero servir a la humanidad, etcétera, etcétera. Y con los años se nos olvida. Nos enfrentamos con una situación de maltrato, de ser inflexibles, de hacer las cosas a regañadientes o solo porque no quieren hacerlo. Es decir, se nos olvida este pequeño concepto. Entonces yo los invito, y me incluyo en esa invitación, a que no perdamos nuestro sueño del por qué estamos aquí. El día que decidimos trabajar en este hospital fue por algo. Porque nos gustó, porque lo vimos, porque nos atrajo, por lo que haya sido. Pero tuvimos un sueño de estar aquí. Entonces, démosle vida a ese sueño. No se nos olvide el por qué, el cómo es que estamos aquí. Esto nos va a permitir cada día, en lugar de ser tedioso, de serlo tortuoso y burocrático, porque esa es otra historia. Entramos en el proceso del burocratismo. Y cada proceso burocrático atrasa la excelencia en la atención de un paciente. Cada proceso burocrático que nosotros nos sometemos por libre decisión, estamos ocasionando que
atrasemos la excelencia de atención en un paciente, porque a alguien le vamos a pegar en el proceso. A alguno de nuestros usuarios le vamos a pegar por ese burocratismo, porque no me toca, porque tengo una mala idea, porque hoy no tengo ganas, porque lo voy a dejar para mañana. Entonces, nuestros sueños empiezan a derrumbarse, los empolvamos. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos darle vida al sueño que empezamos aquí, podemos empezar a los básicos. Dicen que una vez estaba un gran entrenador de fútbol americano, Vincent Lombardi, que llevó a su grupo a muchos campeonatos. Y entonces ese día perdió un campeonato. Iba muy triste el coach y le dice a uno de los jugadores, hey coach, y le avienta un balón de fútbol. Dice, ¿qué es esto? Es un balón de fútbol. Y se recordará cuando nos entrenaba, siempre nos decía, muchachos, este es un balón de fútbol, esa es la razón por la cual estamos aquí. ¿Cuál es tu razón de estar aquí? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es la esencia por la cual estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos en un trato? Queremos confianza, queremos igualdad, queremos libertad, queremos esperanza. Que alguien nos diga que tenemos esperanza para poder vivir. Cuando vemos un paciente que está, pero completamente ya para irse, oye, bríndale esperanza. No porque lo veas en la situación que está. Y bueno, ese no lo voy a tratar bonito el día de hoy porque, bueno, tiene sus características propias y hoy yo no tengo ganas de tratarlo. Y mi comentario va a ser negativo. Y el paciente lo que quiere escuchar es palabras positivas que le ayuden a salir adelante. Justicia. Decía alguien que si no vamos a ser justos en la situación, pues mejor no te metas, ¿no? Entonces, la justicia es un tema interesante, equilibrado que tenemos que tratar. Pensar que las pacientes que atendemos tienen derechos igual que nosotros. Así como tenemos derecho, también tenemos obligaciones. Entonces, el derecho es un tema interesante. Dignidad. ¿Por qué no brindar tratos dignos? ¿Qué es lo que nos detiene a hacerlo? Tenemos todo para hacerlo. Tenemos la formación académica, la formación profesional, la inducción al puesto. Tenemos las características para hacerlo. Prosperidad. Pues queremos que ese paciente avance hacia el lado próspero, que se recupere, que cuando menos al retirarse de aquí sienta que se le hizo lo más que necesario para que saliera adelante y que se vaya en paz. Si es que se va a ir de este mundo, cuando menos se vaya en paz, decir, me voy tranquilo. Me dieron lo mejor que pudieron darme y me voy satisfecho. Cuando en cambio un paciente que recibe agresión, recibe insultos, recibe maltratos, pues lógicamente en su lecho no está recibiendo paz, está inquieto. Entonces ayudémosle en ese proceso. En la relación al género, dice que el género guarda relación con las categorías de sexo biológico, hombre y mujer, mas no forzosamente tiene que corresponder a él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces identificamos a la mujer como tal y al hombre como tal. Y en este concepto tenemos que ser muy... ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento en los diagnósticos, en la forma que vamos a emitir nuestros diagnósticos? La forma en que hoy nos expresamos tiene que ser diferente, tiene que adecuarse, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que yo tengo esa formación y así soy, no puedo cambiar. Pero nos enfrentamos con otra situación. ¿Cómo es que voy a tratar a los pacientes? ¿Cuál va a ser mi comportamiento de trato? Parálisis paradigmática, recuerden los suizos, 1970. Si ellos no cambiaron, estuvieron condenados a morir. Si nosotros no tenemos la flexibilidad del cambio y aceptar los cambios que están a pasos agigantados y avanzando muy rápido, tenemos que tener mucha flexibilidad. Yo me encuentro todavía con compañeros de mi edad, muchachones todavía de 40 años. Está bien. Que no le entran las computadoras. ¿Por qué? Porque el programa no me da, a mí no se me da. Es algo que no puedo, no quiero, ya. El teléfono más lo uso para hablar y no tengo otra forma de hacer opciones, ¿verdad? Entonces, propiamente nosotros nos anquilosamos mentalmente y caemos en una serie de restricciones mentales y de oportunidades. Es un factor que crea inequidades sanitarias. Estamos en el proceso de inequidad sanitaria que puede agravar una situación determinada en un paciente por la economía, por el estado económico, por el estado étnico, por la discapacidad o la orientación o preferencia sexual que tenga.
Este conjunto de cosas nos crea una serie de situaciones. Hoy tenemos habitantes que son de otros países que están llegando al nuestro. Y no por eso significa que nuestro trato debe ser diferente. Dice la norma que es el trato digno a cualquier personaje que pise tierra mexicana. No dice los mexicanos tienen que ser tratados dignamente, dice que cualquier persona que pise tierra mexicana debe ser tratado dignamente. Entonces pueden venir desde cualquier parte del mundo y el trato debe ser igual como cualquier otro. Algo que a mí me hacía mucho ruido era definir igualdad y equidad. Igualdad es darle la oportunidad a todos por igual, vaya la redundancia, darle la oportunidad para X situación. Como hospital le tenemos que dar la oportunidad a todos, pero la equidad es darle la misma preferencia exactamente tal cual. Darle el sentido de equidad, de equilibrio, independientemente de las características que tenga cada paciente, independientemente de su cultura, preferencia, religión, etcétera. Por ejemplo, el otro día me encontré con un caso que me comentaron y decía, es que no somos de la misma religión, por eso yo lo atiendo diferente. Dije, ¿cómo? A ver, no entendí eso. O sea, ¿tiene que ser de tu misma religión para que lo atiendas igual o cómo es? Dice, bueno, es que yo tengo esta preferencia de religión y por eso, y toda la gente que viene contigo es diferente o cómo es. Dice, bueno, es que en nuestra comunidad el trato que nos damos siempre es de excelencia. Y yo, oye, ¿y los que no son de tu religión, cómo los tratas? No, pues normal. Entonces, esa disparidad es lo que nos hace ruido muchas veces. La inequidad en salud se refiere a las diferencias en salud innecesarias, evitables e injustas. Son injustas porque se debe a una división de trabajo en la sociedad. Coloca a determinado grupo de personas en desventaja. Es decir, ya por el hecho de estar en alguna situación especial, cual característica que ustedes pueden ver aquí, ya están en una desventaja. ¿Por qué? Porque así es nuestro pensamiento. Es la forma que nosotros captamos ese momento y lo registramos y pensamos que así es. Especialmente en relación a su posibilidad de conservar la salud. ¿Por qué no darle la oportunidad? Yo me acuerdo de una historia que una vez me contaron acerca de una paciente que tenía una fractura de cadera, 85 años la abuelita, y tenía fractura de cadera. Entonces el doctor le dice que requiere una cirugía y requiere la colocación de una prótesis especial, pero esa prótesis tiene un valor alto. Él ve a la familia y le dice, oiga, pero pues es que le va a salir muy caro esa cirugía, ¿verdad? Es carísima. Y entonces uno de los hijos le contesta, el dinero no es problema, usted opérela. Y se acabó. Entonces a veces nuestros conceptos, es decir, que tenemos en nuestra mente es, tiene tanto y ya no hay que darle la oportunidad porque ya para qué, ya tiene 85 años, ya para qué. Entonces cuando eso empieza a pasar, estamos en una desventaja de brindarle posibilidades al paciente. COVID, ¿qué nos pasó con el COVID? ¿O qué nos está pasando? Es una situación muy semejante. Todo paciente que tenemos en esta situación entra en un esquema especial, independientemente de, ahora sí, no respeta a ningún grupo especial. Es decir, si nosotros tenemos un paciente, una sala COVID, ¿cómo va a ser nuestro comportamiento? Hagamos un recuento de nuestras acciones. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Y cómo ha cambiado nuestra forma de pensar y de ser en un trato de pacientes COVID? El esquema cambió. Ya tenemos muchos meses con esa situación y vemos que cada vez es muy cambiante y nos hemos ido adaptando en diferentes circunstancias para poder resolver la problemática que nos enfrentamos. En lo personal, ¿cómo es mi actuar? Vemos diferentes imágenes. Principalmente vemos trabajadores agotados, cansados, deprimidos, ansiosos, con una serie de circunstancias personales que es muy difícil entrarle ya a la situación. Continuar en este proceso se hace todavía más complicado porque ya se está sumando en situaciones personales, en el proceso personal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el entorno que estamos ahorita? ¿De dónde podemos sacar provecho? ¿Cómo podemos aventajarle a la situación en el trato como personal de salud? ¿Cómo podemos hacer algo diferente? Si hacemos cosas diferentes, el resultado va a ser diferente.
Si queremos hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlo según nuestros mapas mentales, los resultados no van a ser diferentes, van a ser iguales. Porque no le estamos brindando alternativa de pensamiento. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus pensamientos. ¿Quieres cambiar la forma de tener soluciones diferentes? Tienes que cambiar todo el proceso. Y tenemos que tener esa oportunidad, esa flexibilidad de poder cambiar el pensamiento. Entonces tenemos que reenfocarnos cuál es nuestra misión personal, cuál es el enfoque que le estamos dando. Debemos de evitar perder nuestra esencia. ¿Para qué estamos diseñados? Entonces, cuando esto empieza a trabajar, nuestro concepto de dar siempre va a ser diferente, porque nadie da lo que no tiene. Nosotros queremos brindar una atención, pero si yo no la tengo, ya en mi concepto personal, difícilmente voy a poder seguir avanzando. Todos hemos tenido éxito en las historias del pasado. De alguna manera, cuando estabas niño, que lograste algún éxito, que metiste un gol o ganaste una carrera, etcétera. Tenemos historias de éxito. Cuando terminamos la carrera, cuando terminamos algún trabajo, etcétera, tuvimos historia de éxito. Un éxito que nos elevó en ese momento, nos sentimos de maravilla. Entonces tenemos que traer esas historias del pasado al presente para decir, estoy hecho de una manera especial. No soy un cualquiera, no soy un diferente, no soy un fracasado. Soy una persona que tiene cualidades diferentes que me permite a mí poder traer esa historia del pasado al presente. Increíble. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación de fracaso, que es una estación temporal de hacer las cosas diferentes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú traes cosas del pasado en estados positivos de excelencia y los anclas en el presente, tu cuerpo no lo sabe. Le dice que la mente no sabe distinguir entre el pasado y el presente. La mente es lineal. Entonces, si ese concepto de historia del pasado en el presente es de éxito, todo tu cuerpo se prende hacia el éxito, hacia la sensación de victoria, de estar orgulloso de lo que eres. Entonces, cuando te sientas abatido, deprimido, como la compañera esta, o el compañero, cuando uno se siente abatido, deprimido, ansioso, recordemos nuestra historia del pasado. Y eso va a hacer que todo tu cuerpo se levante. Nuestro caminar, nuestro lenguaje corporal, es lo mismo que le está diciendo. Si caminas agotado, agobiado, con la cabeza agachada, con tristeza, los hombros caídos, le estás diciendo a tu cuerpo que estás agotado. Le estás diciendo que tú ya no tienes más hacia adelante. Cuando lo cambias la postura, tan solo cambiar la fisiología de tu cuerpo, te permite a ti cambiar tu pensamiento. Entonces, si caminas diferente, piensas diferente, actúas diferente, caminas un poco más a prisa, los hombros erguidos, le estás diciendo a tu fisiología corporal que eres una persona exitosa, no eres un cualquiera. Entonces, eso te brinda, en este momento que tenemos no muchas alternativas, ya vimos que con la vacuna, bueno, pues avanzamos, no avanzamos, si se dio, no se dio, pero vemos que seguimos en un panorama complicado. Si nosotros pensamos deprimidos, nuestro interior está deprimido, nuestro sistema inmunológico está deprimido. Entonces somos fácil a ser atacados. Por beneficio personal, eso es linda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tráete historias del pasado a tu presente. Camina diferente, muévete diferente, piensa diferente y aseguras un estado inmunológico diferente, por lo cual vas a hacer que tu cuerpo pueda resistir ante esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra misión personal? Cada uno de nosotros está diseñado a una misión personal. Si no funciona, hazlo diferente. Cuenta la historia, y con eso termino la charla, que una vez un hijo y su papá fueron de visita a una cueva. Y en esa cueva, el niño quería explorar cómo se veía la cueva, ¿no? Cuando llegan a la entrada de la cueva, el papá prende la luz de su Sportline y empieza a ver la cueva. Y el niño empieza a maravillarse, ¿verdad? Y dice, oye papá, eso está hermoso. Y el eco le contesta, hermoso, hermoso, hermoso. Papá, eso está bello, bello, bello. Y puras palabras positivas. De pronto el papá le apaga la lámpara y en la plena mitad de la cueva le apaga la lámpara y queda oscuro. Y entonces el niño empieza a gritar, papá, esto está horrible, horrible, horrible. Me da miedo, miedo, miedo. De pronto el niño empezó a sentir mucho miedo, mucho pavor, y entonces el papá lo siente, lo percibe y le vuelve a prender la luz. Y papá, ¿por qué lo hiciste?
Y el papá le contesta, hijo, como tú le grites a la vida, es lo que la vida te va a contestar. Si tú le gritas a ese paciente que hoy acude contigo, si tú le insultas, si tú lo maltratas, la vida nos va a regresar el mismo boleto de regreso. Muchas gracias, felicidades por estar hoy el día de hoy aquí y brindémosles muchas ganas a este proceso. Gracias.